pero viene con 250 del Estado solo. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? Bien, un poquito embolatadita porque tuvimos la clausura hoy del programa de Chía. Mira, ¿y Entonces, cómo les fue? súper agotador, pero nos fue muy bien. Ah, bueno, me alegra muchísimo. ¿Qué programa tienen allá? El PIC, el Plan Institucional de Capacitación para Funcionarios. Ah, qué chévere, qué chévere. También con la universidad, ¿no? Con Cundinamarca. Sí, con la Universidad de Cundinamarca, sí, señor. Ah, qué rico. Pues qué bueno. Sí. Bueno, me Bueno, alegra pues mucho. aquí voy a estar escuchándote. De pronto me demoré un poquito en reaccionar, pero aquí estoy. Ok, vale, gracias. ¿Vale? Chao, Bueno, que estés bien, chao. gracias. Profe María Isabel, buenas noches, que ya te veo por aquí en la sesión. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. ¿Cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Bueno, esperemos unos 5 minuticos a ver si se nos unen los otros profes y empezamos. Tranquilo, profe, no se afane. Antes yo hoy me conecté súper rápido porque como estamos en semana de receso y yo soy Ah, de la sí, jornada de vi. la tarde, siempre llego tarde a clase. Entonces hoy aproveché que estamos en semana. Ah, es verdad, yo no tenía presente. Sí, esta semana los colegios están en semana de receso. Pues mira que es una buena oportunidad para adelantar hasta el artículo porque incluso el lunes también es festivo, ¿no? Sí, profe, eso es lo que yo voy a hacer. Pues Como estoy atrás maravillosísimo. y apenas he leído, su merced nos sugiere al menos 20 de 20 a 25 para revisión documental, apenas llevo leído 7 artículos. Entonces ahí estoy buscando todavía información sobre el artículo para esta semana. Ya tengo apuntes y todo ese cuento para ponerme a escribir juiciosa. Pues qué bueno, me alegra mucho, profe. Pero mira, sí, es una buena, por lo menos está uno ahí como sin los estudiantes. Es que en esto uno llega cansadísimo a casa, ¿no? Todo el día dando clases con los estudiantes, todo lo que resulta en los colegios. Es agotador. Ya llega uno a casa como sin ganas de, sino descansar, ¿verdad? Uy, sí, Entonces, profe, y para sí, mañana y tarde, entonces salgo muy sí, temprano de la casa, llego súper tarde también, entonces sí es claro. pesado. Y las responsabilidades de la familia, no, mejor dicho. Sí, Antes, es que son demasiadas cosas, demasiadas cosas. Y en Bogotá o en Soacha, que el tráfico y todo eso también es un problema. no, imagínese, yo trabajo en Soacha, ya en el último colegio construido, ya para el cruce de Cibaté, y vivo en Bogotá, es No, una hora y no, 10, y eso sí, no, que es no. en moto. Ese ritmo es agotador, muy Sí, difícil. ¿Y pero ya bueno, mucho tiempo trabajando en Soacha? sí, ya 7 años, entre a los 8. Ah, María, mira esto. Sí, bastante tiempo ya. Sí, ya igual ya estoy acostumbradita a la rutina de Soacha, pero de todas formas el trajín está es en el trabajo de la mañana porque pues uno trabaja doble. Sí. Pero bueno, aquí Estoy un estamos. poco extrañado porque normalmente siempre están como a esta hora, ya estamos casi por empezar y hoy no se han conectado los profes. Yo ¿Quién creo que sabe? es por la semana de receso. Puede ser cierto, yo creo que no. Dirá, no, esta semana nos la tomamos y ya sea. Bueno, esperemos unos minuticos, profe, a ver si de pronto se nos conecta alguno más o si no, bueno, ya, Vale. ya decidimos. Profe, ¿Sí? tengo una preguntita, profe. Tú tienes dentro de la plataforma el anuncio de que tienes tu clase normal, ¿cierto? Mm, No, no lo prevé, ¿sabes? Porque como están como las fechas que se han anunciado como todo el tiempo ahí, no, pues Ah, no pero sí lo, está publicado en plataforma que tienen sí, clase en sincrónica el, todos los martes. exacto, y además aparece en el link están todas las fechas. Ah, listo, perfecto, perfecto. Sí, Listo. pero extraño un poco porque normalmente a esta hora ya están conectados los profes. Esperemos un Sí, momentito sí, a ver.
Bueno, de pronto sea lo que dice la profe, que pues por el tema de receso. Pero sí, esperemos unos momentitos, ¿vale? Vale. Gracias. Mis profes, buenas noches. Pues como siempre, bienvenidos y bienvenidas. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, ya como en esta fase final del diplomado, que ya nos faltan solo algunas semanas. Y bueno, como siempre, pues agradecerles la presencia de ustedes en este espacio, que siempre se conectan. Espero que esta semana de receso también sea un momento como para descansar, para estar con la familia, para tomar nuevos ánimos y bueno, por lo menos hacer algunas cosas distintas también. Entonces, gracias por conectarse y bueno, vamos a empezar entonces ya la presentación. Hoy vamos a hablar un tema y que tiene que ver
que tiene que ver con el módulo que están desarrollando y son los resultados de investigación. Entonces hablaremos sobre este tema y luego pues si hay alguna pregunta, recuerden que pueden hacerla durante la presentación o también pueden hacerla al final. Bien, pues entonces, cuando el proceso de escritura de los artículos normalmente se hace como al final de las investigaciones, ¿no? Aunque algunos investigadores que tienen como la experticia, pues lo que van haciendo es escribiendo el artículo a medida que van haciendo la investigación. En el caso de los profes que tenemos en el diplomado, la mayoría, pues todos van a un ritmo distinto, están haciendo cosas diferentes, algunos ya tienen datos, otros van avanzados en algunos apartados del artículo, pero como siempre la motivación es a seguir con el trabajo, incluso aquellos que de pronto no van a lograr terminarlo porque les faltan datos o porque sus proyectos son muy amplios, pues la idea es que los podamos acompañar hasta que tengamos un manuscrito que pueda ser enviado a revisión. Entonces, recordarles que en este proceso de escribir los artículos hay unas estructuras que son orientativas, que no tienen que ser necesariamente que ser tan estrictas, y son las normas de publicación. Aquí les hemos recomendado algunas, por ejemplo, que utilicemos, siempre repito esto, pero es que es muy importante porque esto nos va a servir para ahora y para el futuro, y es que si seguimos ciertos estándares para la publicación, es muy probable que tengamos mayor éxito cuando hacemos los manuscritos. Entonces, seguir las normas establecidas para esto puede ayudar mucho. Por ejemplo, que sigamos las normas HARS para los artículos cuantitativos, cualitativos o mixtos. Lo mismo para reportar revisiones sistemáticas, que usemos la metodología Prisma. Todo esto ayuda bastante porque de esa manera están estandarizados los procesos de publicación. Luego, las investigaciones todas deben adaptarse porque no todas tienen como esa estructura tan rígida que a veces presenta el formato. Bien, ¿qué sí es importante? Pues que cumplamos con los aspectos básicos del artículo, ¿no? Lo primero es que el resumen recoja de manera organizada tanto el objetivo de la investigación, la metodología, una pequeña introducción, la metodología, los resultados y algún aporte frente al valor que tiene la investigación. En la introducción, que siempre tengamos un inicio llamativo que invite al lector a continuar con el artículo, una explicación del objetivo de la investigación en el marco y por qué es importante justificar la investigación. Y aquí es muy importante, mis profes, que es algo que a veces es muy recomendable, es que tengamos un solo objetivo, una sola pregunta de investigación, que la presentemos siempre de la misma manera y que esté articulando todo el proceso. Lo mismo en la introducción, que tengamos las definiciones necesarias, porque recordemos que muchos lectores son noveles en algunos temas y no siempre saben de qué estamos hablando. Entonces ahí, cuando tomamos ciertos aspectos específicos o variables o algún tema en especial, siempre es importante que hagamos una definición y que le expliquemos al lector de qué se trata el artículo. Otro apartado muy importante es que cuando tenemos una teoría de base es importante explicitarla. Esto no siempre se da en todos los artículos, algunos artículos no tienen unas teorías muy específicas de base, pero sí es importante que si tenemos un marco referencial, también lo expresemos. ¿Por qué? Porque vamos a mostrarle al lector cuál es el campo de estudio en el que se escribe la investigación. Luego, los antecedentes. Esto es muy importante y es qué se sabe del tema que estamos investigando, cuáles son las experiencias previas, qué otras investigaciones hay, qué otros resultados se han observado. ¿Esto por qué es importante, profes? Porque normalmente esa revisión teórica, esa revisión de los antecedentes, va a ser el insumo para hacer la discusión. La discusión se estructura
normalmente referenciando la introducción. Entonces, una recomendación que no siempre lleva todos los artículos, pero que la hago de manera personal es que si uno hace una buena introducción, no tendría por qué introducir más textos, por ejemplo, en la discusión. ¿Cierto? Una buena introducción ya sería suficiente para que yo desarrolle todo el artículo y no tenga que regresarme a buscar más información de otras fuentes. Por eso hemos insistido desde el principio que la fundamentación teórica, una buena introducción, es una garantía de que algunos aspectos de los artículos, como por ejemplo la discusión específicamente, vaya a desarrollarse de mejor manera. Entonces, y luego normalmente la introducción termina planteando el objetivo o cómo se ha planteado el estudio. Algunos artículos llevan un apartado específico que se llama el presente estudio o el estudio presente o la presente investigación. Y luego se arranca la metodología, que en el caso de los artículos cuantitativos, pues va a ser la muestra, los instrumentos, también va a estar el procedimiento y los análisis de datos. En los estudios cualitativos también se conserva la mayoría de estos aspectos. Algunos artículos también especifican cuál fue el diseño, también es importante mencionarlo. Y en este apartado, ¿qué es importante? Pues en los estudios cualitativos normalmente hay como una ampliación porque hay que garantizar lo que se llama la, como la, como la forma, la integridad metodológica es el término, y es que tenemos que mostrar que la investigación fue bien hecha, ¿no? Hay que colocar los asuntos éticos, mínimamente debe aparecer que se tomaron los consentimientos informados, ¿sí? Y que la investigación está autorizada y que fue firmado por los padres. En la metodología es muy importante que cuando tenemos análisis específicos, tanto sea cualitativos o cuantitativos o mixtos, es muy importante, mis queridos profes, que siempre también coloquemos ahí algunas referencias, es decir, que podamos indicar dónde nos basamos para hacer los análisis, porque a veces lo sabemos hacer, a veces lo proponemos y lo ejecutamos, pero a veces no tenemos una buena referencia que nos respalde. Entonces siempre es muy importante que mostremos que lo que hemos hecho está sustentado en la literatura. Bien, creo que esas fases las hemos pasado con la mayoría de los artículos, para fortuna de ustedes, porque van cumpliendo como estas metas. Y en estos días, pues ya tendríamos que estar trabajando la mayoría de los proyectos con esto que se llama los resultados de investigación. Entonces, esto está en el módulo 4. Y bueno, entonces vamos a pasar como específicamente a qué debe contener un buen análisis de resultados. Entonces, algo importante, los estudios cuantitativos normalmente llevan hipótesis. Entonces, aquí es muy importante que uno siempre mantenga como una estructura y un orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo variables independientes y variables dependientes, en ese mismo orden debería presentarlas en la introducción. En ese mismo orden debería montar las hipótesis y los resultados deben presentarse en ese mismo orden. En el caso de que tenga una pregunta cualitativa o una tesis cualitativa, yo debería ser muy estricto en el orden en que presento la información, o sea, debo mostrar cuáles fueron las fases y qué fue lo que se encontró en cada una de ellas, es decir, no saltarme cosas, ser muy estructurado. ¿Por qué? Porque eso le da muy buena forma al artículo y la persona que lo está leyendo sabe a qué me está contestando. Si estamos hablando de una hipótesis, entonces decir, sobre la primera hipótesis y colocar los resultados, para la segunda hipótesis y los resultados, para la tercera hipótesis y los resultados. Lo mismo en los cualitativos, con respecto al primer aspecto de la primera categoría y los resultados son, con respecto a tal pregunta los resultados son, y presentarlos en el orden, ¿cierto? Tanto en la introducción como en los resultados. Y de igual manera, retomarlos en la misma estructura dentro de la introducción. Es decir, ser muy estructurados en la forma en que presentamos la información. Eso no solamente le da buena forma al artículo, sino que también hace que el lector entienda la estructura en que usted lo escribió. Eso se estila bastante y se ve muy bien, ¿vale? Entonces hay que ser como organizados en ellos. Entonces, en los estudios cuantitativos, estos apartados pueden variar mucho, depende del tipo de artículo. Los estudios cuantitativos suelen ser muy breves como en estos apartados en general. Normalmente depende de cuántas hipótesis haya.
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en estas partes es donde va el procedimiento para cada hipótesis y también van las tablas cuando son necesarias. Lo mismo en los cualitativos. Entonces, normalmente los cualitativos podrían llevar una extensión considerable dependiendo de las preguntas que estén contestando. Entonces, en los estudios cuantitativos no se pone absolutamente todo lo que se encuentra, ¿no? Hay una forma particular de presentar las tablas y los resultados. Hay unas fórmulas. En cuantitativos se facilita mucho porque hay unas plantillas casi que prehechas para que yo redacte los resultados, ¿no? Tanto para las tablas como para la redacción de los resultados. Entonces, las correlaciones, hay una forma de reportarlas. Las regresiones, hay una forma de reportarlas. Las comparaciones, igualmente. Entonces, los estudios cuantitativos tienen esa ventaja y es que mantienen siempre el mismo tipo de redacción y en general la misma estructura de presentación de resultados. Entonces resulta ser bastante, cuando se dominan estos temas, resulta ser bastante más fácil de seguir que un cualitativo que tiene un poco más de libertades. Eso no significa que no tenga que mantener una buena estructura. Entonces, en los cuantitativos normalmente se resumen los datos y los resultados de análisis relevantes, es decir, no se pone todo, lo que se pone es lo que se encuentra con respecto a la hipótesis. Informar en detalle para respaldar las hipótesis y las conclusiones. Incluir todos los datos relevantes, incluso aquellos que van en contra de las expectativas. Aquí es muy importante como la forma de la redacción. No me detendré porque en general no tenemos muchos estudios cuanti en este momento con los profes, entonces voy a tratar de pasarlo un poco rápido. Algo que se hace es que los estudios cuantitativos llevan tamaños de efecto y intervalos de confianza. Esto porque es importante actualmente, ya casi que es una exigencia para cuando se realizan metaanálisis, es decir, o revisiones sistemáticas, cuando los autores toman varios estudios para analizarlos desde cualquier tema en particular. Cuando el estudio es metaanálisis, requiere datos como el tamaño de efecto, el tamaño de la muestra y la potencia estadística. Entonces, siempre, o actualmente casi que es una exigencia que esto se reporte. Lo otro es que no siempre las hipótesis salen en la dirección que espera el autor, entonces eso también hay que reportarlo cuando la hipótesis se rechaza. No todas las veces hay que reportar que encontramos lo que estábamos buscando. En los cualitativos también se usa, por ejemplo, que hagamos una buena descripción de la muestra, entonces también en los cualitativos también pueden aparecer datos estadísticos básicos como la edad y la media, la desviación estándar de la edad, la proporción por sexo, es decir, también es importante que demos algunos datos con respecto sociodemográficamente hablando sobre todo, donde mostremos algunas características que se pueden cuantificar. Bien, entonces lo otro es que algo que se usa también y que se estila bastante, no siempre, es que hoy en día hay una política bastante amplia de compartir datos. Entonces se le pide a los autores que coloquen los datos en repositorios o que lo compartan como anexos, ¿sí? Entonces, usted tranquilamente lo puede hacer, pueden enviar el archivo si no hay ningún problema con el archivo, aunque lo que normalmente se estila y es muy usado es que en el artículo se ponga que los datos están a disposición sobre requerimiento, es decir, que si se los piden, a los autores los van a compartir. Entonces es una forma de decir que el dato está disponible, pero que debe ser solicitado. Entonces, ¿para qué? Porque no siempre se comparten todos los datos. Entonces, bien, otra cosa es que, bueno, hay que seguir las estructuras que están en estudios cuantitativos. Hay maneras, como les decía, de presentar la información. Entonces, aquí sí es muy importante porque tiene que haber una congruencia entre las hipótesis, los análisis que se utilizaron para hacer las pruebas y para poder despejar las hipótesis y los procedimientos, porque hay algo que se llama la replicabilidad, y es decir, que cuando yo envío el artículo a una revista o está publicado, lo que debería suceder es que cualquier investigador sea capaz de replicar el estudio, es decir, que sea tan específico en la forma como los procesé, en la forma como los estructuré, que quien tenga el archivo de base
sea capaz de replicarlo. Y ahora, si otro investigador hace una réplica del estudio, que eso también se usa bastante, sepa cómo se hace el procedimiento. Es decir, hay que ser muy detallistas en cómo se analizaron los datos. Entonces, eso es lo que se llama la suficiencia estadística, es decir, que los investigadores puedan entender cómo se hizo la prueba analítica y también los resultados. Por ejemplo, en resultados, repetimos nuevamente el tema de las frecuencias, la desviación estándar, la combinación, la variabilidad, ¿sí? Y en caso de que haya habido análisis específicos, multivariantes, por ejemplo, como regresiones, modelado de ecuación estructural, todo este tipo de análisis de covarianza, comparaciones u otros, pues que las explicaciones sean lo suficientemente explícitas como para que se puedan replicar. Lo mismo que pues se sea muy explícito y se siga la fórmula de redacción para que los investigadores entiendan lo que encontramos en el estudio. Entonces, bien, no siempre, a veces es muchísima información. Por ejemplo, tenemos datos muy abundantes, entonces no siempre tiene que incluirse todo en el artículo, pero se puede colocar como material suplementario. Entonces, ¿qué sucede? Cuando le publiquen su artículo, hay información que no va a estar dentro del artículo, pero sí va a haber una forma en que los lectores van a acceder a esos archivos anexos. Entonces, también se usa mucho, no solamente compartir los datos, sino que también se usa que cuando tenemos muchísima información en resultados, buen análisis sobre el artículo, pues que se envíe un anexo o un suplemento que pueda ser consultado por los lectores interesados o por los lectores del artículo. Entonces, bien, aquí un poco es lo mismo, es que hay que ser muy específicos en la fórmula de redacción, dependiendo de la prueba. Bien, el tema de variabilidad y demás. Siempre, actualmente es una exigencia, si usted manda un artículo cuantitativo, tiene que mandar intervalos de confianza. Esto es la forma como se organizan los datos en la distribución de la normalidad. Esto es importante porque va a ayudarle, por ejemplo, a otros autores cuando hacen metaanálisis o revisiones sistemáticas. Lo otro es que, bien, lo típico de los intervalos de confianza en estudios cuantitativos está entre el 95 y 99%. Los programas que se usan para esto, como el SPSS, el Stata, el RE, JASP o todos estos programas, pues lo que hacen es que te calculan normalmente, de alguna manera están predeterminados para que se manejen a un 95%. Si usted quiere subirle la confiabilidad a esos intervalos, pues usted mismo lo ubica en 99%, pero típicamente un poco el estándar de todo esto en cuantitativa va a ser el 99%. Entonces, ¿qué es importante, profes? Que en los estudios cualitativos o cuantitativos o mixtos, los resultados sean que los apartados sean muy diferenciados. Es decir, a veces algunos autores colocan comentarios como de análisis en los resultados. Entonces, lo mejor es no mezclar cosas. O sea, los resultados son los resultados. Usted simplemente describe lo que encontró con respecto a su hipótesis o con respecto a sus preguntas en el caso de los estudios cualitativos, ¿sí? O sea, no lo justifica, simplemente explica lo que ha encontrado, muestra los hallazgos que usted tiene en sus datos y, digamos, todos los comentarios. ¿Por qué es importante esto? No mezclarlo, porque normalmente todo eso que usted piensa de sus estudios, de sus resultados, los va a utilizar en hacer una buena discusión. Bien, aquí también que es importante el tamaño de efecto, lo normativo es reportar, la mayoría de estudios lo que hacen es reportar la de Cohen. Les decía, ¿esto cómo se calcula? Normalmente son temas de procedimiento estadístico y hay programas, por ejemplo, como el G-Power, que en algún momento se los he enseñado, que permite calcular los tamaños de efecto. ¿Qué es un tamaño de efecto? Entonces, en los estudios cuantitativos, estos datos, ¿qué son? El tamaño de efecto es realmente qué tan importante es el hallazgo, qué tan fuerte es o la asociación o la predicción
¿sí? O el efecto que hemos encontrado cuando analizamos relaciones entre variables. Entonces, bien. Entonces, casi toda esta información se pide en las tablas. Entonces, casi que si uno llena bien las tablas cuantitativas y explica bien el reporte de los resultados, pues ya vamos a estar cubriendo este aspecto. Entonces, en general, en estudios cuantitativos, generar tablas y gráficos claros. De hecho, las tablas hoy en día se piden muy sencillas. Ahorita, ustedes en la unidad número 4 tienen unos ejemplos editables ya me confundí, creo que es en la 3. Hay unos ejemplos en la 4, sí. Hay unos ejemplos editables de cómo presentar los resultados, las tablas, ¿cierto? O sea, hay ejemplos de tablas editables y realmente son bastante sencillas de llenar. Entonces, hoy en día no se piden cosas complicadas, más bien que sean muy sencillas y fáciles de entender. Lo otro es que los resultados deben, como les decía al principio, se organicen de forma lógica, es decir, que sigan la estructura de las hipótesis para que así el lector se ubique y relacione los resultados con las preguntas. Y insisto, en la discusión de la misma manera, que esa misma estructura que presenté en las hipótesis la desarrolle en los resultados y en la discusión. Que se presenten las estadísticas relevantes, es decir, que se incluyan estadísticas apropiadas, como por ejemplo si vamos a comparar las pruebas TEO, las ANOVAs, las correlaciones si estamos examinando relaciones y la regresión si estamos mirando modelado o predicciones. Bien. Y la significación estadística que siempre coloquemos el p-valor, que es el nivel de significancia, el tamaño de efecto, los intervalos de confianza, porque esa información va a ser muy importante cuando esos estudios puedan integrarse con otros, por ejemplo, con las revisiones sistemáticas o con los metaanálisis. Muy bien, para los estudios cualitativos, entonces aquí también recuerden que aquí el elemento fundamental es la integridad metodológica. En los estudios cualitativos hay un poco más de libertad y de posibilidades en la redacción, pero uno también tiene que escoger lo que realmente es importante y lo que va a reportar, que ayuda mucho en los resultados cualitativos. ¿Sí? Lo mismo que sucede con los cuantitativos, en los cualitativos ayuda enormemente que haya gráficas, que haya tablas de resúmenes, ¿sí? Que hayan elementos gráficos que ayuden a comprender lo que se está diciendo también con las palabras. Sí, eso no solamente mejora la estética de la presentación del paper, sino que también pues, da un marco visual a través del cual el lector pueda ubicarse en los mismos resultados. Entonces, hacer diagramas, mostrar ejemplos. De hecho, hay artículos cualitativos que tienen algún tipo algunos incluyen trabajos incluso de los participantes, pero la idea es que se puedan mostrar un poco la construcción de lo que sea yo en los resultados de forma, ya sea en figuras, ya sea en diagramas, ya sea en tablas cualitativas, que le permita a los lectores no solamente leer el texto, sino que tengan una referencia visual que les ayude a comprender mejor los resultados. Entonces, aspectos claves. Entonces, primero, analizar los datos en lenguaje natural. Recuerden que en los cualitativos hay muchas formas de abordar los análisis para los resultados. Por ejemplo, analizar el discurso, hacer triangulaciones, buscar esto va a depender muchísimo del tipo de estudio que ustedes van a realizar, ¿no? Aquí es muy importante, por ejemplo, que cuando definamos los diseños no tengamos tampoco una mezcla exagerada, es decir, que seamos capaces de definir qué tipo de estudio es, y eso lo vamos a decir en el diseño, y que también sobre esa base demos la explicación. Es decir, por ejemplo, si yo estoy diciendo que mi estudio es fenomenológico, lo que tengo que mostrar en los resultados es la gente cómo experimenta ciertas situaciones. Si yo digo que voy a describir, pues lo que tengo que hacer es describir. Si el diseño es narrativo, pues lo que tengo que mostrar son narraciones. ¿Sí? Si lo que estoy diciendo es que analizo el discurso, pues lo que tengo que mostrar es esos resultados
de análisis de discurso. Si digo que hice una categorización, pues lo que tengo que mostrar es la tabla de categorías y explicar lo que he encontrado en ese proceso de categorización. Bien, entonces esto es importante. Recuerde que en los estudios cualitativos, cuando hemos tenido entrevistas, cuando hemos tenido grupos focales, cuando hemos tenido fotovoz o cualquier otra técnica, nos podemos ayudar de programas estadísticos como el Atlas-T, el Mascuda o el InVivo, pero también lo podemos hacer manual a través de tablas de categorías, a través de procedimientos manuales, porque a la final lo que va a importar aquí es la reflexión, la actitud reflexiva y lo que construya el investigador. Entonces, se puede hacer de ambas maneras. Lo otro es que los estudios cualitativos, cuando hacemos ese tipo de estrategias, normalmente incluimos para respaldarlos aspectos textuales. Por eso hacemos codificaciones, para saber qué participante dijo qué cosa, ¿sí? Y unimos esto por redes semánticas o por discursos o por categorías. Y siempre es muy importante que cuando digamos algo coloquemos cuántos participantes lo dijeron o que pongamos ejemplos de las expresiones directas de lo que dijeron los participantes. Incluso eso se va con los errores de pronunciación o de ortografía cuando se escribieron, porque hay que ser muy fiel a lo que dijeron los participantes. Entonces, cuando se hace análisis, pues eso, hay que pulirlos y hay que llevárselo muy depurado al lector. No tengo que explicarles las 70 cosas que encontré, sino que tengo que depurar para llevar lo más importante y lo que es más significativo dentro del estudio. En los cualitativos, recuerden que siempre se resalta mucho que aquí hay posibilidad de que el autor, el investigador, también coloque su punto de vista, diga cuál es su perspectiva frente al tema, y esto es muy respetado porque buscamos también que pueda verse como esa línea en la que se está ubicando el investigador. Bien, entonces, aquí es que en los cualitativos, el tema de los diseños ahí son bastante amplios, saben ustedes que todas las posibilidades que hay desde este enfoque. Lo importante, insisto, profes, es que cuando hagan la explicación del diseño, pues que tengamos realmente eso en la literatura, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo que es un estudio IAP, que sea capaz de referenciar quién trabajó IAP y cómo se hace, ¿sí? Que si estoy diciendo que es un estudio fenomenológico, también sea capaz de determinar y colocar autores que me estén sustentando que esto es correcto. Bien, otro aspecto importante es que los artículos cualitativos normalmente ya en el mismo método y en resultados, pues la estructura puede ser muy variable. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un volumen grande de información y aquí no hay tanta estructura como hay en los cuantitativos. Obviamente vamos a reportar la muestra, cómo hizo el procedimiento, pero a veces en los cualitativos se mezcla todo este asunto del procedimiento con los resultados, porque se hizo observación participante todo el tiempo, ¿sí? Pero también es muy importante que yo trate de colocarle al lector la información de la forma más organizada posible, ¿sí? Y en resultados, pues particularmente eso, que siga una estructura. En cualitativos, los autores, y ustedes, profe, he visto algunos de sus trabajos, hacen una cosa muy bonita y es que como que colocan las fases, ¿no? Que hicimos de primero, de segundo, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces, a veces también es muy funcional que cuando presenten los resultados las presente por fases, o por las preguntas o por las fases, y que se defina claramente qué fue lo que pasó, qué fue lo que se encontró en cada una de las fases. ¿Por qué? Porque recuerden que aunque ustedes lo entiendan, lo que necesitamos es que los lectores también lo comprendan. Entonces hay que dejarles todo muy estructurado, ¿verdad? No dar por hecho que lo van a comprender per se, sino que se lo debemos dar con una estructura y una buena forma para que los lectores puedan comprenderlo mejor. Otra parte, entonces, por ejemplo, hay estudios que tienen múltiples participantes que describen grupos, comunidades, organizaciones, en cuales también suele hacerse eso. Entonces, ahí también pueden haber, digamos, unos asuntos muy
muy complejos, ¿no? Porque podemos explicar cosas individuales, aspectos sociales, comunitarios, los mismos discursos. Y, profes, hay una cosa que sucede con los estudios cualitativos y es que a veces abren puertas o posibilidades que los cuantitativos no tienen. Por ejemplo, hay algo que se llama, que es también una forma de investigación que se llama teoría fundamentada. A veces los resultados de los estudios cualitativos son tan sólidos y son tan interesantes que los autores pueden proponer estructuras, ¿no? Pueden proponer que ciertos procesos funcionan de X o Y manera. Eso, pues, puede constituir incluso una teoría fundamentada. Cuando tengo suficientes elementos para explicar que una situación social, individual o grupal sucede de cierta manera. Entonces, per se la teoría fundamental es una forma de investigación, pero muchos estudios cualitativos que no tenían esa pretensión podrían llegar a desarrollarse porque los hallazgos que tienen permiten que haya una comprensión amplia de un fenómeno social, de un fenómeno particular o de cómo ocurre cierta situación en los participantes. Entonces, otro aspecto importante es que haya, les decía, que haya un equilibrio entre lo ilustrativo y el uso y también un uso responsable de datos confidenciales. Recuerden que normalmente usamos códigos para especificar lo que llevan los participantes porque no queremos nombres específicos. Y también, o sea, que los resultados tampoco tienen que ser una cosa, un volumen impresionante de cosas que no sepamos entender. Hay que ser muy equilibrados en la forma en que lo presentamos. Lo otro es que, por ejemplo, los resultados también se pueden organizar de forma temática, de forma cronológica, se pueden colocar en estilo reflexivo, es decir, se puede redactar en primera persona, nosotros observamos que, sí, de hecho, se está usando bastante la primera persona en los estudios, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa con el estilo de los artículos. En las introducciones normalmente se escribe como en pasado, ¿no? O sea, en este estudio casi los abstracts casi siempre van en pasado. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un abstract se supone que o el resumen es lo último que se redacta. Entonces yo escribo un estudio como si ya fue terminado, lo escribo en pasado. Cierto, este estudio tuvo como objetivo, este estudio hizo tal medición, este estudio determinó qué. Entonces va en pasado. Vale. Lo mismo pasa con la introducción. Cuando estoy presentando la introducción, la estoy exponiendo como en tiempo presente, ¿no? Estoy explicando por qué es un tema importante, como si estuviese hablando directamente con alguien en tiempo real. Pero cuando estoy hablando de las teorías, de las definiciones y de los estudios anteriores, eso normalmente va redactado en pasado, ¿sí? Cuando redacto, por ejemplo, la parte del estudio presente, normalmente también se redacta como en pasado, teniendo en cuenta lo anterior, este estudio tuvo como pretensión o se propuso, ¿ya? Y las hipótesis fueron, ¿ya? Y cuando redacto los resultados, entonces lo hago, de alguna manera, pues lo hago también, casi siempre es como en presente, se observó que, ¿cierto? Al analizar los datos se encontró que, sí, un poco ahí como en presente. Y hay algunos momentos, sobre todo en la discusión y en los resultados también, donde en el caso de los cualitativos, por ejemplo, se usa bastante, y es que se habla en primera persona. Se puede hacer en primera persona y se ve bastante bien. En cuantitativos normalmente también está sucediendo bastante, y es que, por ejemplo, los autores hablan como nosotros observamos que, nos dimos cuenta que, encontramos que, ¿sí? Entonces, aquí es importante que le presentemos la información muy organizada a los lectores, cómo llegaron las preguntas, cómo se llegó a los métodos, los hallazgos y las consideraciones para el campo. Muy bien, entonces, conservar los estándares. Recuerden siempre que en cualitativa necesitamos una cosa que se llama integridad metodológica, que cuando leamos el artículo nos demos cuenta de que todo se hizo de forma muy organizada, orgánica y estructurada. Entonces, las secciones acá pues van siendo las mismas. Bien. Entonces, en las secciones, sobre todo en la parte de resultados, a veces hay combinaciones acá, ¿no? Se pueden
Algunos estudios combinan como el procedimiento con resultados, el método con resultados y con la discusión si es necesario. Pero yo creo que normalmente siempre se ve mucho mejor cuando un artículo, independiente de que sea cuantitativo o cualitativo, presente las cosas muy organizadas, es decir, que se note que el escritor siguió la pregunta o los núcleos temáticos en la misma estructura, tanto en la introducción como en el método, como en los resultados, como en la discusión. Es decir, que cuando el lector esté leyendo no se pierda, que siempre vaya como en ese mismo orden. Entonces, súper importante que aunque se pueda mezclar, yo creo que siempre es bueno tratar de mantener diferenciados cada uno de los aspectos del artículo. Entonces, aquí nos devolvemos un poquito para el tema del método, porque como les digo, a veces puede estar un poquito mezclado. Entonces, en la parte de método, el diseño normalmente va de primero. Ahí incluye cómo se recogió la estrategia de recolección de información, cómo se analizaron los datos y se proporciona una justificación, digamos, si no se describió previamente. Entonces, sí, pues, el método aquí puede ser un poco más flexible que en el cuantitativo, pero igual vamos a retomar participantes, cómo se hizo la investigación, el procedimiento, aspectos éticos. Aquí. Y lo otro es que también en los cualitativos hay algunos aportes de los investigadores que se permiten y es que como que coloquen puntos de vista. Bien, esto no me detendré mucho acá porque ya digamos, están las normas y demás. Entonces, en los resultados, ¿qué debemos colocar específicamente en los resultados? Entonces, recuerden, profes, en la metodología debe verse eso de integridad metodológica, que haya estructura y que cumplamos que se hizo de manera muy organizada. Entonces, en presentación, ¿qué hay que colocar? Primero, describir los hallazgos de la investigación. Por ejemplo, si nos vamos por temas, por categorías, por narrativas. También explicitar el significado y las comprensiones que los investigadores obtuvieron. Y relacionarlos con el propósito del estudio. Es decir, no siempre tiene que estar guiado por la pregunta. Tiene que estar guiado por la tesis de la investigación. No se puede desligar de ahí porque se puede ir por las ramas. Entonces, siempre remitirse a qué quería la investigación. ¿Cuál es la pretensión de la investigación? Las descripciones de los resultados a menudo incluyen citas, evidencias o estratos que demuestran el proceso de análisis de datos y la obtención de hallazgos. Entonces, por ejemplo, si hicimos una categorización, aquí va muy bien el cuadrito de categorizaciones y las descripciones. Las citas textuales, lo que han dicho los participantes. Es una cosa bonita de los estudios cualitativos porque cuando uno está leyendo un estudio cualitativo, siente la sensación o tiene la impresión de que está hablando con los participantes. Bien, deben presentarse de manera compatible con el diseño del estudio y un estilo coherente con el enfoque de utilización de investigación utilizado. Entonces, profes, esto siempre hay que pulirlo bastante porque en cualitativa a veces hay como mezclas de métodos, ¿no? O de diseños. Entonces, uno tiene que tratar de lograr que sea como un diseño unificado, que no podemos, pues, de poder se puede, pero no mezclar muchas cosas. Si voy a hacer una IAP, pues tiene que verse que en el proceso que fue una IAP, sí, y en los resultados también. Si es un estudio fenomenológico, pues que se vea de esa manera. Si fue un proceso de categoría, si fue un análisis de discurso, pues que se note que analizamos los discursos. Entonces, que haya una estructura, pues bastante, digamos, coherente, ¿no? El diseño con los resultados. Los hallazgos cualitativos pueden presentarse de diversas formas, con ilustraciones, fotografías o videos, siempre que se incluya la información necesaria para respaldar la presentación de la investigación y se aclare el proceso analítico y el significado de los hallazgos. Entonces, esto también es muy importante. Les decía que se respalda. Recordemos que no siempre tiene que ir todo en el artículo y que hay cosas que puedo colocar como suplemento. Ahora, una aclaración, mis profes. Entre más cosas pongan, eso puede demorar eso puede demorar o puede complicar la revisión. Es decir, todo lo que uno envía a una revista se lo van a revisar. Entonces, a veces cuando uno, digamos,
si no hay mucha experiencia como en enviar artículos, lo mejor es mandar estructuras muy sencillas, o sea, no meter demasiada cosa, porque eso puede complicar un poco la revisión de los papers, ¿no? Puede hacer más demorado todo, no significa que no se pueda hacer, lo que pasa es que va a tardar un poquito más. Recordemos que en estudios cualitativos es importante transcribir si tenemos entrevistas, grupos vocales y demás. Lo otro es que debemos hacer un proceso de reflexión continua en el trabajo de campo, que puede conducir a nuevas entrevistas o revisar interpretaciones iniciales. Es decir, aquí en lo cualitativo hay una cosa virtuosa y es que siempre se pueden hacer nuevas revisiones, ¿sí? Hay que codificar todo, o sea, no se puede subestimar el proceso de codificación. Contar los materiales, hacer los registros siempre va a ser muy importante. Por eso ustedes consideren que cualitativos con muestras muy grandes, pues va a requerir más tiempo para poderlo analizar. Evitar que se acumulen datos sin dispositivos de documentación, reducción y organización. Entonces, siempre hay que tratar de que todo lo que tengamos de cualitativa lo podamos sistematizar lo antes posible para que no perdamos información valiosa. Se recomienda transcribir la información de forma rápida en memos o con memos de entrevistas o grupos vocales. Recuerden, profes, que cuando tenemos mucho volumen de información, tener un programa como Atlas-T u otros que nos ayuden a analizar esos datos puede ser bastante benéfico y ayudarnos a hacer que sea mucho más sencillo. Entonces, la transcripción también implica pérdidas de información, pero se debe ser detallado y preciso en los registros. Entonces, uno también tiene que elegir lo que quiere buscar en esos registros, porque pues a veces la información es muy voluminosa. Recuerden que la clave siempre en cualquier estudio es responder a la hipótesis, la pregunta de investigación o el tema fundamental, porque a veces uno encuentra cosas muy interesantes, pero si comienza a meter de todo, eso hace mucho ruido y resulta pues que probablemente uno se pierda como en ese ejercicio. Entonces lo mejor uno siempre decir, ¿y esto responde a mi objetivo? A mi pregunta, sí o no. Si la respuesta es sí, pues adelante. Si no, aunque sea muy interesante, habría que dejarlo de lado porque puede embolatar la discusión del artículo. La transcripción conlleva procesos interpretativos por parte del investigador. El investigador debe tener una agenda de temas y preguntas en las entrevistas de los grupos focales, y la puntuación y caracterización contextual también son cruciales en la transcripción. Bien, y finalmente, entonces, mi profe, un poco la recomendación con cualitativos es que hay que tratar de que la información esté comprimida, que esté bien explicada, que tenga ejemplos, pero que también sea moderada, porque entre usted más presente información en sus resultados, pues más posibilidades tenga cosas que puedan hacer ruido. Entonces, no hay que ser ponderados, moderados también en esto, porque cosas muy extensas también pueden ser problemáticas. Entonces, hay que ir a los puntos, usted responda la pregunta, responda las inquietudes de la investigación, presente gráficos y material de apoyo que puedan ayudar a entenderlo mejor, pero también no hay que poner todo lo que encontramos, hay que colocar lo relevante y que nos esté contestando la pregunta de investigación. En métodos mixtos, entonces, pues es explicar cómo se combinaron los resultados cualitativos y cuantitativos en el estudio. En un módulo también tenemos, no me centré mucho aquí porque tampoco tenemos muchos estudios mixtos acá, entonces, pues hay que verlo, la mayoría son cualitativos. Entonces, pero sí, hay como algunas metodologías que ya están muy definidas. Por ejemplo, un diseño concurrente es cuando tomé datos mixtos, datos qualis y quantis de forma simultánea y los fui trabajando de manera simultánea. Hay un diseño donde prepondera lo cuantitativo, otro donde prepondera lo cualitativo, ¿sí? Donde los segundos análisis lo que va a hacer es reforzar los hallazgos de los primeros. Entonces, también hay que fijarse como en ese detalle, cómo proceso la información cual y cuanti. A veces este tipo de estudios pues tienen su complejidad precisamente porque estoy manejando dos tipos de datos. También es importante resultados mixtos, que también use tablas, use gráficas que me ayuden a explicar todo el procedimiento que he realizado. Bien, entonces continuamos acá, pues hasta aquí, y miremos los ejemplos de tablas que ya lo tienen ustedes.
Estas tablas no son mías, son de la APA. Estas tablas están a disposición pública, son editables y es lo que se sugiere que se presenten, por ejemplo, que se presenten en los estudios. ¿Puede llevar un estudio cualitativo una tabla? Sí. Yo puedo describir cosas demográficas en una tabla como esta. Número de participantes y el porcentaje de la muestra, tranquilamente. Lo que pasa es que en estudios cuali las muestras suelen ser bastante reducidas, entonces a veces no vale la pena hacer tablas, pero en las cuantitativas a veces sí. Este ejemplo que nos trae la APA, por ejemplo, pues nos está hablando de las características sociodemográficas de un grupo de personas que estuvieron en un estudio cuasi experimental. Bien, esto es un análisis de curvas que examina el curso temporal de una fijación a un objetivo. Entonces aquí pues tenemos eso. ¿Qué se requiere en esta tabla? Es muy sencilla. Tenemos la media, desviación estándar, una prueba T, ¿cierto? La significación y el tamaño del efecto. Les decía ahora que esto pues se está solicitando bastante en los artículos actuales. Esto es una tabla para análisis factorial exploratorio, ¿verdad? Donde se muestran los ítems de una encuesta y las cargas factoriales de tres factores. Aquí no la puse completa, ustedes la tienen, pero así es como se presenta. Si se dan cuenta, esto son muy sencillas, o sea, no son tablas complicadas, no. Aquí lo que tenemos son los ítems de una encuesta, la carga factorial de cada uno y los ítems, lo que se pregunta y si el cuestionario si alguna pregunta está reversada. Por ejemplo, en el caso del número 5, creo que los niños son molestos, pues se entiende cuando se puntúa que está al revés, porque ahí nos dice que eso está al revés. Bien, esta, por ejemplo, es un estudio que puede ser útil para ustedes porque es una tabla que está mostrando un estudio cualitativo sobre lucha, éxito y emancipación en un estudio que se hizo con población LGTBIQ+, y pues están hablando, por ejemplo, en una de las categorías están hablando de lucha y éxito. Entonces, lo que encontró el investigador es que la autorrealización como miembro de una comunidad gay más grande que es el objetivo final del desarrollo saludable de la identidad sexual o salir del armario. Y aquí van a colocar unas citas textuales de los participantes. Entonces, es una forma, por ejemplo, en que se puede presentar información. Tenemos la dimensión del discurso y tenemos los datos, digamos, lo textual que dijeron los participantes. Este ejemplo está directamente, digamos, esta tabla está sacada directamente del manual de la APA, el que recién publicaron del número 7. Y este es el ejemplo literal, lo que estoy mostrando hoy son los ejemplos literales de cómo está pidiendo la APA que se reporten los estudios. Entonces, por ejemplo, quien tenga análisis de discurso, esta es un ejemplo de cómo puede presentar la tabla. Si se dan cuenta, es bastante sencilla. Han puesto el discurso, lo que interpretó el investigador, y ha colocado las citas de respaldo, ¿sí? Entonces, esto puede ir en texto, pero si lo ponemos en tablas, pues también se ve bastante bien, y probablemente las personas que están leyendo el artículo van a tener una comprensión mucho más sencilla del contenido. Aquí también, esta tabla también es de la APA y nos presenta un ejemplo de un estudio mixto. Entonces, por ejemplo, en resultado cuantitativo, entonces nos va a presentar el resultado cuantitativo, el cualitativo y el ejemplo, que son las citas de los participantes. Entonces nos pone, esta matriz es una matriz integrada, una tabla integrada, sobre el efecto de familiaridad con el tema de la confianza en la experiencia del autor. Entonces, resultados cuantitativos. Cuando el tema era más familiar, el cambio climático y las tarjetas eran más relevantes, los participantes valoraban menos la experiencia del autor. Cualitativos. Cuando una afirmación se consideró más familiar y de conocimiento general, los participantes percibieron menos necesidad de confiar en la experiencia del autor. Y la cita fue del participante 144. Mira, qué codificación más sencilla. Los participantes y en orden. Sí, normalmente en Quali son mucho más
los estudios quali son más refinados a veces y son muy buenos para colocar códigos, ¿no? Ponen numeritos, letras, todas esas cosas siempre se ven como muy bien, ¿no? Dan como buena forma al artículo. Siento que sé más sobre el clima y hay varias cosas en las tarjetas climáticas que son obvias, y si ya lo sé, entonces la fuente no es tan crítica, mientras que con la energía nuclear no sé mucho, así que tal vez me interese más quién lo dice, ¿sí? ¿Quién dice qué? Entonces, estamos hablando de un hallazgo cuantitativo, un cualitativo y una cita de respaldo. Esta tabla es mixta, de un estudio mixto. Muy bien, aquí tenemos la diferencia en dos gráficas, en dos figuras, una es cuantitativa, otra es cualitativa. En la cualitativa tenemos un análisis de ruta o una ruta SEM, ¿sí? Estos son predictores, variables de resultado, y aquí lo que tenemos es un conjunto de regresiones. Esto es una ecuación estructural. Y así se grafica la ecuación estructural, ¿vale? Tenemos valores de significancia, porque son datos matemáticos. Mientras que en la figura de cualitativa lo que tenemos es un estudio, es cómo se graficó una microagresiones raciales en el lugar de trabajo. Entonces aquí está el tema principal, aquí especificaron cuál es la microagresión racial, cómo se dan los procesos, ¿sí? Y las estrategias. Entonces, pues lo que hicieron fue explicarnos algo que es cualitativo, que hizo un estudio de carácter quali, donde describen agresiones en el sitio de trabajo, agresiones raciales, y hacen una figura que es muy agradable de ver, que permite que los lectores entiendan lo que se está hablando, y además, pues que se ve muy bien porque muestra una comprensión amplia de todos los resultados. Entonces, muy recomendable, profes, que tengamos ese tipo de ayudas en los artículos, que podamos graficar. Ok, aquí tenemos una figura de investigación mixta, ¿sí? Evidencia cuantitativa y cualitativa. También se puede presentar, también se puede graficar. Y aquí, pues, estos son estímulos para un estudio experimental. No me voy a detener aquí. Y, profes, algunos de ustedes tienen también análisis, tienen estudios que son revisiones sistemáticas. Entonces, esta es, por ejemplo, una revisión sobre métodos que se utilizaron para ciertos estudios. Entonces, pues como también se pueden dar cuenta, la forma en que se presentan también suele ser bastante sencillas, no tienen que ser extensos. Algo importante es que visualmente tengan buena forma. En los artículos actualmente casi siempre las tablas están yéndose de forma no vertical, sino transversal, porque son mucho más estéticas, a no ser que la tabla pues tenga 3 o 4 columnas, pero si tiene más, pues tener una cantidad de columnas súper estrechas en vertical puede verse mal, como puede observarse en este ejemplo. Entonces, pues eso. Sí, es ver también la estética del artículo. Mis profesores no saben cuánto que el artículo esté bien formateado, que vaya bonito, eso también da buena impresión en los editores. ¿Sí? Entonces, cuando un artículo tiene buena forma en la presentación, eso puede tener un impacto positivo en la aceptación o no por parte de los editores. Dejo de compartir. No sé, mis profes, sobre esto es muy general, difícil como sentarnos en especificar resultados de un artículo en particular, pero es un poco insistir en que los resultados deben tener estructura, deben seguir la misma presentación que el método, que deben tener buena forma, que deben ser completos pero no exagerados, y que es muy importante que las ayudas que tengamos como tablas, figuras o estructuras también sean aquí menos es más, profes, ¿cierto? Entre la sencillez, la claridad, tiene mucho peso en esos artículos, ¿sí? Es muy importante que lo presentemos de una forma lo más sencilla y fácil de entender. Eso se agradece bastante, tanto para la revisión como para la lectura. Entonces, mi profe, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a esto de cómo presentar gráficamente los resultados. ¿Cómo Profe, presentarlos? Sí, profe. una sencillita. ¿Hay algún mínimo o un máximo de tablas o uno puede colocar 2, 3, 4 tablas? Profe, la tendencia es que las necesarias, ¿sí? Es decir,
Normalmente, es que depende del tipo de estudio, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, un estudio cuantitativo típicamente tiene 3, 4 tablas, ¿no? No suele ser como muy de ahí. O sea, cuando hay mucha información, normalmente lo que es menos relevante se va a ir, o no sé si ese es el término correcto, normalmente se iría como a material complementario, ¿sí? Entonces uno tendría que decir, o tendría que decir, me pongo como un límite, ¿no? O sea, máximo 4 o 5 tablas, o sea, tener mucho más de ahí se vería, una revisión sistemática, por ejemplo, normalmente tiene tiene como unas 3 tablas, pongo ejemplo, revisión sistemática. Tiene un plot, que es una figura que muestra los estudios que están incluidos y excluidos, ¿no? Muestra una tabla donde clasifica los estudios y la otra tabla, que suele ser la más grande, que es donde muestra la revisión sistemática, donde están ya como toda la información que hace parte del estudio, ¿sí? Y si es metaanálisis, habrá una cuarta, donde normalmente se pone como los intervalos de confianza. Entonces, como que hasta ahí se ve bastante bien, es razonable. Si llenas de tablas el artículo, por eso te digo, no es tanto que no se pueda, sino que esas cosas pueden complicar mucho la revisión. Entonces, uno debe tratar de como de comprimir la información, de colocar la que es relevante. Un estudio cualitativo, pues puede llevar una figura, puede llevar, por ejemplo, en cualitativos, en método, cuando se muestra como las etapas del proceso, eso en figuras se ve muy bien, da buena forma al artículo y además hace que de entrada cualquier lector entienda cómo se hizo todo el procedimiento, ¿no? Y luego la tabla de categorías y luego pues puede ser una tabla mucho más amplia y explicativa con categorías, subcategorías y categorías emergentes. Digamos, hasta ahí sería bastante razonable. Entonces uno diría, vale, 1 o 2 figuras y 2 o 3 tablas, ¿sí? Pero realmente no hay una norma, tienen que ser X o Y tablas, ¿no? Hay artículos que tienen 10, 15 tablas, lo que pasa es que suelen ser muy densos o estudios muy grandes, y normalmente lo que recomienda un revisor es, pues mandemos esto como adicional, ¿no? Porque es demasiado para ver si hay en el estudio, ¿no? En cuantitativos, entonces, ¿yo qué diría? Porque uno tiene que como ser mesurado, ¿no? 2 figuras, unas 2 o 3 tablas, ¿sí? Y el resto, pues, tratar de acomodarlo. En revisión sistemática, necesariamente siempre hablan unas 2 tablas obligatorias, la que resume estudios y la que resume hallazgos. Algunos autores la colocan en una sola, ¿sí? Y hacen el plot más la tabla, o sea, depende un poco también del criterio del autor, pero poco aquí es como la mesura, ¿no? Que no sean tantas cosas, pero que tampoco sean tan insuficientes. Bien. No sé, profe, si contesté la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Vale. De todas maneras, cuando uno escribe un artículo, como los hemos estado revisando, en el caso particular de cada uno siempre dice, bueno, ¿cómo se ve esto mejor en una tabla o se ve mejor en un gráfico? En Quali, la verdad, profe, los diagramas y gráficos son muy valorados, y las tablas donde resumen datos porque se lee más fácil, ¿sí? Entonces, y además da muy buena imagen, buena impresión. Entonces, uno siempre, yo creo que es importante uno en un Quali, pues generalmente vale mucho la pena que uno diagrame o el proceso metodológico o algo de resultados o la teoría que está planteando, eso siempre se ve bien, ¿no? Pues, eh, ayuda mucho al lector y le da buena forma a la presentación de los papers. Profes, ¿alguna pregunta? ¿Algo más o algún aporte? Yo creo que no, profe. Vale. Pues mis profes, pues si les parece entonces dejamos ahí. Cualquier inquietud me la pueden consultar por el correíto. En esta semana estoy revisando los trabajos que me han estado enviando y bueno, trataré de avanzar lo más posible para que podamos ir. Pues la invitación, la de siempre, mis profes, tómenlo con tranquilidad, disfrútenlo, dedíquenle tiempo al artículo, porque bueno, esta es una buena oportunidad para hacerse un buen producto. Los que estén pendientes por datos y demás, pues adelante con estas cosas. En estos días yo creo que es una buena época para aprovechar de pronto y avanzar.
Yo creo, la recomendación que yo siempre hago y que la practico conmigo mismo es mejor de a poquitos, pero bien hechos, ¿sí? O sea, a veces cuando uno deja todo para el final del mes y cuando tiene que entregar los trabajos, uno ya puede terminar cansado, puede haber eventualidades. Yo creo que siempre es muy bueno que uno diga, bueno, le voy a dedicar 1 o 2 horas diarias, me hago 1 o 2 párrafos, pero van a quedar bien hechos y eso hace que el artículo avance hasta que finalmente lo vayamos consiguiendo. Entonces la recomendación es que es mejor distribuido en tiempos, organizarse tiempos de trabajo y aprovechar, porque a veces hacer un artículo de un solo golpe también a mí me resulta estresante, ¿no? Hay gente que lo puede hacer, pues yo creo que es mucho más reflexivo y es mucho más interesante cuando yo lo voy haciendo paso a paso y voy logrando como los avances ahí. Recuerden que tenemos pocas semanas, entonces la idea es que por lo menos ya para el 16, o sea, para esta semana que termina, la próxima, tengamos un borrador general en la mayoría de los casos, los que no, que avancen todo lo posible. Y esos artículos que ya están cuasi terminados, pues la idea es que las últimas 2 semanas nos dediquemos a pulir la forma y el contenido de los artículos para que los podamos y vayamos mirando a qué revistas se podrían enviar, ¿cierto? Los profes que ya tienen datos o que están ya terminando de escribir el paper. Entonces, pues bueno, motivarles a que continúen y bueno, invitarles a que le dediquen tiempo a organización, que lo lean frecuentemente y que puedan avanzar en ello. Muchas gracias a ustedes, un placer haber compartido este espacio como siempre, me alegra muchísimo. Gracias, Pope Blanca, por el saludito. Aprovechen también para estar con sus familias y demás esta semanita de receso. Les agradezco mucho que se hayan conectado hoy y bueno, los que tengan espacio de asesoría el jueves, nos vemos el jueves y para todos una feliz noche y bueno, muchas bendiciones y gracias por estar siempre con nosotros aquí pendiente. Gracias, profe. Descanse. Y gracias siempre Muchas gracias, profe. Mil gracias y buenas noches. Noches. No duermes, no te drogas, no bebes. Muchas gracias, bendiciones.